Buenos días, nosotros somos el equipo 2. El día de hoy les venimos a hablar sobre el tema de velocidades y herramientas de corte. De primeras, yo me llamo Giovanni Alessandro González Martínez, mi matrícula es 2073 y actualmente me encuentro estudiando la materia de IMO. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre qué es la velocidad de corte. La velocidad de corte es la rapidez con la que el filo de la herramienta se desliza o se desplaza sobre la superficie de la pieza. Esta se expresa normalmente en metros por minuto. Algunos parámetros importantes es que representa la velocidad real entre el de contacto entre herramienta y material. Este depende del material de la pieza y del material de la herramienta. Y como punto importante, una velocidad demasiado alta produce desgaste rápido y calentamiento, mientras que una velocidad demasiado baja reduce la productividad. Como podemos apreciar, esta es la siguiente fórmula. BC es igual a pi por D por N entre 1000, en donde BC es la velocidad de corte, que se expresa en metros por minuto, donde D es diámetro de la pieza o herramienta, que ésta se encuentra en milímetros, y la N, que se representa como RPM, es la velocidad de giro, que es lo que les voy a hablar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué son las RPM? Las RPM no es más que la velocidad de giro de un objeto alrededor de un eje. Indica cuántas vueltas completas da algo en un tiempo de un minuto. Aquí puntos clave es que en un torno gira la pieza, en una fresadora gira la fresa y en un taladro gira la broca. Las RPM indican la velocidad de rotación del sistema y son esenciales para controlar el proceso de corte. A mí me tocó explicar lo que son los parámetros de corte en CNC. ¿Ok? Pues a grandes rasgos, ¿qué son? Son los valores que determinan cómo trabaja la herramienta de corte sobre el material. Esto pues nos permite controlar la calidad de la pieza, el tiempo de mecanizado y la vida útil de la herramienta. Aquí los principales parámetros que vamos a ver en este caso son lo que es la velocidad del husillo, el avance, la profundidad de corte y el ancho de corte. Pues bueno, vamos a comenzar con el primer concepto, que es la velocidad de husillo. Esta es la velocidad de giro de la herramienta o pieza, dependiendo del tipo de máquina. Esta se expresa normalmente en revoluciones por minuto, con sus siglas RPM, y pues una velocidad demasiado alta puede provocar un sobrecalentamiento, un desgaste rápido de la herramienta, y una velocidad demasiado baja puede producir mal acabado superficial y un mayor esfuerzo de corte. Esto obviamente depende principalmente del material de la pieza, material de la herramienta y diámetro de la herramienta. Para esto, obviamente, más adelante nos van a explicar cómo calcular este tipo de detalles para pues, saber seleccionar bien la velocidad. Después, el siguiente concepto pues, es el avance. ¿Qué es el avance? Pues es la velocidad con la que la herramienta se desplaza respecto al material. Y pues esta normalmente se expresa en milímetros sobre minuto. Pues un avance alto permite reducir el tiempo de mecanizado, pero puede aumentar las fuerzas de corte, el desgaste de la herramienta y pues la posibilidad de obtener un acabado deficiente. Más que un avance bajo, pues puede mejorar el acabado, pero aumenta el tiempo de mecanizado. Esto es igual que, pues en todo, o sea, igual, ¿verdad? Nos van a enseñar a calcular qué tanto avance tenemos que aplicar sobre la pieza para poder tener tanto un buen acabado como reducir los tiempos, o sea, no tardarnos tanto, pues obviamente, ¿por qué? Porque pues, no queremos ni aumentar los costos por tener un mejor acabado, pero tampoco queremos que se descomponga la máquina ni que nos quede un mal acabado por ahorrarnos el tiempo, ¿verdad? De mecanizado. Después el siguiente concepto pues es la profundidad y el ancho del corte, ¿verdad? La profundidad de corte, con sus siglas AP, que así lo podemos diferenciar, es la distancia que penetra la herramienta en el material en una pasada. Una mayor profundidad permite retirar más material, pero pues aumenta las fuerzas de corte. Y el ancho de corte, que con sus siglas AE, que es como lo podemos identificar, es la posición del diámetro de la herramienta que entra en contacto lateralmente con el material.
Un ancho mayor permite retirar más material por pasada, pero también aumenta la carga sobre la herramienta. Y pues, ¿por qué es importante? Pues si estos parámetros son demasiado altos, puede haber un desgaste, un calentamiento o un daño de la herramienta. Y si son demasiado bajos, aumenta el tiempo de mecanizado y se elevan los costos. O sea, para concluir, digo, eso es un poquito, te das cuenta que resumimos todo, pues los cuatro parámetros trabajan juntos. La velocidad de usillo determina qué tan rápido gira la herramienta, el avance determina qué tan rápido se mueve la herramienta sobre la pieza, la profundidad de corte indica cuánto material se elimina hacia abajo y el ancho de corte indica cuánto material se elimina lateralmente. Básicamente estos cuatro parámetros se deben de calcular y utilizar juntos de la mejor manera para poder ahorrar costos, ahorrar tiempos, no sobreesforzar la máquina que estamos utilizando y asimismo que no genere un desgaste o que no se caliente, no se dañe las piezas que vamos a estar maquinando, ¿verdad? Buenas tardes, mi nombre es Javier Coronado y a mí me tocó hablar del tema cálculo de velocidades de corte y revoluciones por minuto. Para calcular las revoluciones por minuto y la velocidad de corte en procesos de mecanizado, se utilizan fórmulas sencillas basadas en el diámetro de la pieza o herramienta y la velocidad recomendada para el material. Básicamente esto nos está hablando sobre que hay distintos tipos de fórmulas dependientemente del material que se esté utilizando o del que se vaya a utilizar para las velocidades de corte y las revoluciones por minuto. Esto nos habla que no se puede revolver las fórmulas o usar las fórmulas como nosotros o como se quiera utilizar. Pues cada fórmula tiene su función y tiene su objetivo. Alguna de las fórmulas es la del cálculo de revoluciones por minuto. Esta indica a qué velocidad debe girar el husillo de la máquina. Aquí nos está mostrando en la fórmula que tenemos velocidad de corte en metros por minuto, constante aproximada a 3.1416, que viene siendo pi, y el diámetro de la fresa de la pieza en milímetros. Aquí la fórmula nos arroja revoluciones por minuto es igual a velocidad de corte en metros por minuto por 1000 sobre pi, que es 3.1416, por diámetro de la fresa o de la pieza en milímetros. Aquí, como les comentaba en la diapositiva anterior, tiene que coincidir la fórmula con lo que se está haciendo o el corte que se está haciendo para no causar errores. Cálculo de la velocidad de corte. Aquí nos está arrojando que la fórmula ya es diferente. Esto indica que la velocidad lineal con la que el filo de la herramienta remueve el material. Esto nos da como resultado la fórmula de velocidad de corte en metros por minuto es igual a 3.1416, que es pi, por diámetro de la fresa o pieza en milímetros, por revoluciones por minuto sobre 1000. El siguiente cálculo es velocidad de avance. Este define qué tan rápido se desplaza la herramienta sobre el material. Esto sobre una fresadora CNC. Aquí ya cambia. Aquí tenemos avance por diente o carga de viruta y número de filos o dientes de la herramienta. Aquí podemos ver la fórmula, que es revoluciones por minuto por avance por diente o carga de viruta por número de filos o dientes de la herramienta. Esto para sacar la velocidad de avance. Y aquí podemos observar algunos ejemplos. Un ejemplo de aplicado a fresado de aluminio y otro ejemplo que dice calcular el tiempo requerido para hacer un corte de acabado con avance de 0.10 milímetros en una pieza de acero de máquina de 250 mililitros de longitud por 30 milímetros de diámetro. Y
Eso sería todo de mi parte y continuamos con mi compañero. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó el punto 4 de una serie de temas, en este caso velocidad de cortes, tipos de herramientas, ¿verdad? Yo voy a hablar en lo particular de herramientas de corte, que es la introducción a las principales herramientas utilizadas en maquinado. Y dice así: ¿qué son herramientas de corte? Son elementos utilizados para remover material de una pieza mediante un corte, obviamente. Esto nos permite a nosotros obtener una mejor forma, una dimensión y un acabado deseado. Se utiliza en operaciones como torneado, freseado y talado. Aquí podemos ver unos ejemplos. El que vemos en la parte de abajo, perdón, es un taladro. En la parte superior vemos dos imágenes. Uno es un torno y a la izquierda del torno es como un fresado, es un devastador que ayuda a a quitar volumen a las piezas, ¿verdad? Como ya lo dije, los principales tipos son brocas que realizan agujeros. Creo que todo el mundo hemos visto, si no utilizado, hemos visto como un taladro emplea brocas para hacer diferentes tipos de agujeros. Hay diferentes medidas, desde las más chiquitas que son cuarto, 5, 16, hasta de pulgada, que son las que se pueden llegar a manejar en el ámbito industrial. Fresas. Las fresas remueven material mediante varios filos. Aquí podemos ver la fresa arriba, como tiene un pequeño disco con dientes y va removiendo el material progresivamente mientras gira. Los buriles o insertos son principalmente utilizados para torno. Es casi lo mismo que una fresadora. Utiliza el mismo principio. Y los escariadores, es lo que ya había hablado también, está en la parte superior. Es un disco que tiene una superficie rugosa generalmente, o tiene una serie de cuchillas, unos piquitos. Mientras va girando, va devastando la pieza. Es algo muy simple. ¿Cómo se selecciona una herramienta? Aquí básicamente son dos factores importantes a determinar. El primero es el material. Y el segundo, o sea, el material que se quiere cortar, que se quiere trabajar, ¿verdad? Y también depende de la velocidad con la que se haga el corte, como lo vemos aquí. La selección de una herramienta de corte depende principalmente del material, que es lo que les estaba comentando, que se va a trabajar, y del tipo de operación que se va a realizar. No es lo mismo hacer un agujero en una placa de media pulgada, que son alrededor de 13 milímetros, a una placa de 1 pulgada. No es el mismo procedimiento, la broca probablemente sea la misma, pero el material de la broca tenga que ser diferente, ¿verdad? También se debe considerar factores como la velocidad del corte, es lo que decía. Aquí hay algo importante. A más velocidad se esté cortando o haciendo una perforación en un elemento, a más velocidad, más desgaste y calor genera en la pieza. Entonces es importante que tomemos en cuenta esos factores para elegir el tipo de broca o el tipo de elemento que vamos a usar, ¿verdad? De qué material. Decía la velocidad del corte, el avance, la profundidad y el acabado que se desea obtener. Como les decía, aquí hay un ejemplo. Para materiales duros o trabajos a altas velocidades se pueden utilizar herramientas de carburo o cerámicas, que son, hay unas brocas que que tienen tuxteno. Es una propiedad que les ayuda a trabajar a altas velocidades. Se terminan desgastando, pero menos rápido, como quien dice. Mientras que para trabajos más sencillos se pueden utilizar herramientas de acero rápido. Dígase una placa delgadita, será de unos 3, 4 milímetros. Se utilizan brocas de acero normales, sin ningún revestimiento especial. E igual hay brocas para madera y para concreto, dependiendo de la superficie, como el trabajo a realizar y de la superficie es lo que se puede llegar a usar. Hay que elegir correctamente la herramienta, ya que esto nos va a permitir realizar un mejor mecanizado, va a reducir el desgaste de la herramienta y obtener una mejor calidad de pieza, que es lo que yo les estaba mencionando. Es necesario que sepamos qué tipo de broca utilizar dependiendo del trabajo que vamos a hacer.
Igual eso aplica para todo, para fresas, para tornos, especialmente en los tornos se trabajan con piezas metálicas, con piezas de madera, entonces comúnmente en piezas de madera llegamos a utilizar formones, que un formón es como una cuchilla en un mango. Eso se hacía en la antigüedad. Ahorita también se hace, pero no tan seguido. Y mientras va girando el torno, tú pones el formón y vas dándole desbaste a la pieza. Yo lo reduzco básicamente este punto en 5 pasos básicos, que es: 1. Material de la pieza mecanizada. 2. Velocidad del corte o velocidad de giro. 3. Avance y profundidad de corte. 4. Tipo de operación y acabado requerido. Y 5. Rigidez y condiciones de la máquina. Es importante también, al momento de que vayamos a hacer un procedimiento de cualquier índole, verificar que nuestro material esté en buenas condiciones, reducimos accidentes y garantizamos que la pieza tenga un correcto acabado y una correcta ejecución, ¿verdad? Por último, más mencionar así muy por encima el desgaste de una herramienta. Esto es algo natural, como ya comenté. A mayor velocidad, la tiende a calentarse. Aquí se ven, en este caso se alcanza a apreciar en una de las imágenes como un diamantito de corte para un torno, si no me recuerdo, ya está quemado, se desbastó, se quemó por exceso de trabajo, por una mala manipulación del técnico, puede ser cualquier cosa. Y del otro lado hay una imagen de un machuelo. Los machuelos son comúnmente utilizados para hacer agujeros. Suele pues, suceder que en ocasiones se barren tornillos. Hay que reparar ese tornillo. Y se utiliza un machuelo. El machuelo lo que hace es se introduce en el agujero en cuestión y lo vuelve dentado. O sea, hasta cierto punto, siendo como un corte, está volviendo a dentar esa área para poder introducir un tornillo de mayor diámetro. De igual, cuando tú utilizas un machuelo, se hace un poquito más grande el agujero y se le pone una calcita. No me acuerdo cómo se llama ahorita, pero se le pone una pequeña calza que, valga la redundancia, calza perfectamente en el agujero y eso te permite ese aumento, vaya, permite que tú puedas introducir nuevamente un tornillo. En conclusión, las herramientas de corte son fundamentales en la manufactura, convivimos a diario con ellas sin darnos cuenta y su selección siempre va a depender del material, la operación, las condiciones del corte. Una correcta combinación entre herramienta y parámetros mejora la productividad, la precisión y la vida útil de nuestras herramientas. Por mi parte sería todo, dejo a mis compañeros con el resto de la presentación. Se me olvidaba, yo soy Héctor Raúl Rata Cabrera, matrícula 1525-325, carrera IME. Disculpen por la presentación al final. Bueno, yo soy Diego, yo voy a hablar sobre los materiales que se usan en las herramientas de corte. Para esta presentación hice 5 ejemplos. El primero es el HSS, que en español sería como que los metales de alta velocidad. Normalmente esto es una aleación de acero y son los que se usan principalmente para las brocas, las fresas, los machuelos, sierras, entre otros. Más que nada porque son suficientemente duros y pueden aguantar los impactos y vibraciones mejor que otros metales. Estos tienen una diferencia sobre el carburo y es que trabajan un poquito más lento, pero son más resistentes que el carburo en cuestión de impactos y vibraciones. El siguiente es el ya mencionado carburo. Estos están hechos principalmente de carburo de tungsteno y son unidos mediante un aglutinante metálico, normalmente cobalto. Estos tienen una mayor dureza y mayor resistencia al desgaste que los metales de alta velocidad, pero son un poquito más frágiles ya que no soportan tanto las vibraciones y los golpes, los cuales entonces estos tienden más a poder provocar daños en el filo y hacen que se deterioren más rápido.
Estos son más comunes en fresadoras y tornos de las máquinas de CNC. El siguiente ejemplo son los cerámicos, son las herramientas de cerámica. Estos se destacan más que nada por su dureza y por su resistencia a las temperaturas elevadas. Por eso son usadas en máquinas que la velocidad de corte son muy altas, ya que resisten mejor la temperatura a la que pueden llegar a alcanzar cuando van a alta velocidad. Se usa nuevamente en operaciones de producción o para mecanizar fundiciones, aceros enducidos y algunas cuando se hacen aleaciones que sean resistentes al calor. Estas no son tan tenaces como el carburo y por lo que requieren condiciones de mecanizado estables. O sea, ocupan que las máquinas sean más precisas, más fuertes, resistentes, ya que son muy sensibles a los impactos, vibraciones y los cambios bruscos de temperatura. Bueno, el siguiente ejemplo es SN, que es el nitruro de boro cúbico. Este material, a diferencia de los otros tres, este es mucho más duro, tan duro que el único que está por debajo, por arriba de él es el diamante. Y este lo que se usa mucho es para mecanizar aceros endurecidos, fundiciones o procesos donde se ocupan materiales demasiado fuertes para poder perforar o cortar el metal. Este se usa mucho para herramientas convencionales que pueden desgastarse rápidamente gracias a que este material es demasiado fuerte. Una de las grandes ventajas que tiene, ya mencionadas, es la resistencia que tiene al desgaste y su estabilidad en altas temperaturas. Pero lo que hace que se piense mucho para usar este material es su elevado precio. Es demasiado costoso a comparación de los otros tres. El siguiente el último es el PCD, que es un diamante policristalino. Este está compuesto por partículas de diamante sintético unidas mediante un proceso de sintetización. Lo que más destaca es su resistencia al desgaste, ya que es de las más altas, pues lo que más destaca de esta, por lo que resulta muy ideal para materiales abrasivos como aluminio, cobre o materiales compuestos, incluso fibra de carbono. A diferencia del nitruro de boro cúbico, el PCD se utiliza principalmente en materiales no ferrosos. No es una opción adecuada para mecanizar acero en condiciones convencionales debido a la interacción del carbono del diamante con hierro a altas temperaturas. Lo que hace que no se utilicen materiales ferrosos es que al momento de calentarse, la interacción del carbono con el diamante puede hacer que el material se pueda contaminar o o tienda a desgastarse algo. La selección de herramientas y parámetros según el material. Eh, un aspecto a tener en cuenta sobre a utilizar la máquina CNC es el material que se va a utilizar tanto en la herramienta así como el material a tratar. En este caso, la acción de corte se debe considerar con el como experto. Dado que cada material presenta diferentes características de dureza, resistencia y maquinaria, no se puede utilizar la misma herramienta para madera o acero. Seleccionar la herramienta según el material. En este caso, el material de la herramienta se debe tener propiedades adecuadas para soportar las condiciones de mecanizado. Principalmente la dureza, que permite mantener el filo durante el corte, la resistencia al desgaste, lo que aumenta la vida útil y reducir costos en cambiar la herramienta, la tenacidad, lo que ayuda a aguantar los golpes ejercidos por la máquina CNC y la estabilidad de las temperaturas. Uno de los dos ejemplos principales en materiales en las herramientas es el acero rápido HSS y el metal duro, uno de los más comunes, pues. La clasificación de metal según el material. Eh, el metal, dado que los materiales metálicos tienen múltiples características, se clasifican en base a sus principales propiedades. Y para ello, en base en el sistema de ISO, se organizan por letras. La letra P es para materiales de aceros no aliados y baja dureza, tales como aceros estructurales o piezas maquinarias. En el grupo de la letra M, para los aceros inoxidables, es principalmente para materiales médicos o alimenticios.
donde no se tienen que tener riesgos de oxidación. La letra K para las fundaciones, presa de motores o piezas de fundación. La letra S para las superaleaciones, para el corte de turbinas, piezas especiales o la aeronáutica. Y el grupo de la letra N para materiales no ferrosos como aluminio, cobre, bronce e incluso incluidos los plásticos para mecanizados de perfiles de aluminio y componentes electrónicos. Y por último, la letra H para aceros inducidos o fundición de infinidad, torneado duro, mecanización de moldes y matrices. Los parámetros de corte según el material son la velocidad de corte, la velocidad relativa entre la herramienta y la superficie de la pieza. Se expresan en metros por minuto. Los materiales blandos se pueden mecanizarse con velocidades de corte más rápida, pero los materiales duros se requieren velocidades de corte menores. Aumentar la velocidad de corte hace que la herramienta dure muy poco. La profundidad pasada es la profundidad de la distancia que penetra la herramienta en la pieza durante cada pasada. Su valor principalmente depende del material, la herramienta a utilizar, la rigidez del portaherramientas, la potencia que ofrece la máquina, el avance y su calidad. El avance es el desplazamiento de la herramienta no organizado. Principalmente se expresa por milímetros por revolución. El avance es afectado principalmente por la formación de la viruta, la productividad de la vida de la herramienta y el acabado superficial. Un ejemplo de selección de esos empanos es la operación de desgastado, que es velocidad de corte de 120 minutos a 120 metros por minuto. Su avance es 0.25 a 0.40 milímetros por revolución y su profundidad de corte es 1,5 milímetros. Su justificación única es que se usa principalmente la velocidad menor para evitar microdureces excesivas para la herramienta. La operación de acabado se nota que es el doble del devastado, llegando a 250 metros por minuto. El avance, si bien hace más rápido, es menor, como a 0,5 a 30, así mismo como su profundidad de corte, que es 0,8. Se elimina la velocidad para eliminar la capa dura, para tener una mayor calidad superficial a menor profundidad. Y por último está el refentado, que si bien presenta un velocidad de corte igual o similar al acabado, tiene un avance menor, llegando a 0,5. Asimismo, su profundidad de corte es menor. Uno de esos es la operación de precisión. Una justificación de la operación de precisión, parámetros ajustados para la precisidad y acabado fino. En conclusión, para seleccionar la herramienta en base a su material, se le ve 1. Conocer la material de pieza a tratar, la calidad y material de la herramienta, y así mismo como su tipo de operación, y definir si la herramienta se ocupa para el desgaste, un mecanización medio o acabado. Asimismo, a tener en cuenta la calidad de las condiciones y calidad de la máquina. Y por último, se determina la velocidad, la potencia y la estabilidad, la capacidad de corte requerida, así mismo como el avance, la red de punta, la profundidad y condiciones finales de mecanizado. Las herramientas de corte son elementos fundamentales en los procesos de mecanizado mediante máquinas de CNC, ya que permiten transformar una pieza de material hasta obtener las dimensiones y características requeridas. Sin embargo, durante el proceso de corte, las herramientas están sometidas constantemente a fricción, temperatura y esfuerzos mecánicos, lo que provoca un desgaste progresivo. El desgaste de una herramienta se refiere a la pérdida gradual de material que ocurre en sus filos de corte, como consecuencia del trabajo realizado. A medida que una herramienta se utiliza, su filo comienza a perder sus características originales y su capacidad para realizar cortes de manera eficiente. La vida útil de una herramienta representa el periodo durante el cual puede utilizarse manteniendo un nivel aceptable de desempeño. Esta vida depende de diferentes factores como el material de la herramienta, el material que se está mecanizando, las condiciones de corte, la temperatura y la refrigeración utilizada. Una herramienta debe cambiarse cuando presenta desgaste excesivo, pérdida de filo, vibraciones, ruido anormal o un acabado superficial deficiente. También puede provocar cambios en las dimensiones de la pieza o un aumento de temperatura durante el mecanizado. Controlar el desgaste permite mantener la precisión y la calidad de la pieza, reducir cambios innecesarios de herramienta y evitar daños en la máquina. Detectar oportunamente el desgaste es importante para evitar problemas durante el mecanizado.
Algunas señales que indican que una herramienta puede estar llegando a la final de su vida son las apariciones de vibraciones. También puede presentarse errores dimensionales debido a que una herramienta desgastada ya no realiza el corte con la misma precisión. El control de desgaste es especialmente importante en máquinas de CNC debido a que estas trabajan con altos niveles de precisión y repetibilidad. Además, si el desgaste es excesivo, puede aumentar el esfuerzo sobre la máquina e incluso provocar daños en otros componentes. El monitoreo de desgaste en máquinas de CNC pues sirve para evitar la vida útil de una herramienta. Entonces, si una herramienta se reemplaza demasiado pronto, se generan costos innecesarios. Por el contrario, si se utiliza durante demasiado tiempo, existe el riesgo de producir piezas defectuosas o dañar la máquina. Por ello, encontrar el momento adecuado para realizar el cambio representa un aspecto importante dentro de la eficiencia de un proceso de CNC. El monitoreo del desgaste consiste en revisar constantemente el estado de la herramienta durante el proceso de mecanizado. Y como conclusión, el desgaste y la vida útil de las herramientas de corte tienen una relación directa con la calidad, precisión y productividad de los procesos de CNC. Un adecuado control de las herramientas no solamente ayuda a mantener la calidad de las piezas, sino que también reduce desperdicios, tiempos muertos y costos de producción.